Buenas tardes, Dios me le bendiga abundantemente en esta hermosa mañana, tarde, perdón. Es un gozo poder compartir con ustedes la palabra, de poder llevar esta hermosa palabra que va a, pues en cierta medida, a aclarar algunos puntos de ser necesario, pues a veces hay temas en los cuales en nuestras iglesias son temas de bastante polémica, temas de bastante discusión, temas de muchas veces que hasta ocasionan problemas dentro de las congregaciones. Tenía a bien en hace unas horas antes, el poder traer a tema esto tan importante como la danza, que es muy cuestionada, ¿verdad? Dentro de lo que se refiere dentro de la iglesia cristiana. Y el tema hoy lo rondamos en que si la danza es prohibida o no, que si la danza es necesaria o indispensable, que si la danza en el espíritu es verdadera o es falsa o es parte de nuestro vivir cristiano. Realmente la danza que menciona la escritura, pues era una danza que se llevaba a cabo en las costumbres hebreas, y meramente hebreas, ¿verdad?, del tiempo de Jesús. Obviamente esto es en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento lo menciona. Entonces, pero hemos visto, yo tengo muchos años ya de estar en el Evangelio y me doy cuenta de todo este cambio que ha venido en la iglesia evangélica, todo este cambio que ha traído a nuestra iglesia evangélica y la ha ido posicionando en otras formas de adoración a Dios, otras formas que al verlo de nuestros ancestros cristianos lo puedan estar viendo mal, lo puedan estar viendo como que algo está mundano acá en la iglesia y trajimos las cosas del mundo a la iglesia. Realmente la danza es bíblica, la danza es mencionada en muchos versos de la escritura. Es más, yo por la noche leo un salmo o leo un proverbio y anoche justamente ponía, yo creo que todo tiene una relación y tiene pues esta trascendencia, y por lo que estoy llevando el tema hoy, lo que dice el Salmo 150, terminaba de leerlo anoche y dice, usted ya lo ha leído, pero le vamos a dar lectura nuevamente cuando dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, todo lo que respira, alabe a Jehová. Y vamos dándonos cuenta sobre este tema, hermana Silvia, Dios le bendiga, nos vamos dando cuenta que termina diciendo el salmista en el Salmo 150, todo lo que respira, alabe a Jehová. Estamos hablando del ser vivo, de toda la persona que respira, que tiene el hálito de Dios, que Dios le ha dado la oportunidad de respirar. Dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Entonces, la danza dentro de las iglesias se ha vuelto muchas veces un tema bastante difícil, pero lo que yo quiero pues enfatizarlo o compartirlo o poderle ver mi punto de vista en relación a la danza es que la danza no debería de ser un tema de doctrina. La danza no debería de ser como algo impositivo dentro de la iglesia. La danza debería de ser un momento de regocijo a Dios. Vamos a estar viendo algunos aspectos que podamos estar llevando en el tema mientras vamos leyendo. No existen métodos para alabar a Dios. El Salmo ya lo dice, el Salmo 150, todo lo que respira, alabe a Jehová. Entonces, no existen métodos para alabar a Dios. Hay veces nosotros vamos a la presencia de Dios y muchas veces alabamos a Dios con nuestras lágrimas. Muchas veces nos regocijamos
por un milagro que Dios nos ha hecho en nuestra vida. Entonces derramamos nuestras lágrimas en adoración, en danza, y podemos estar danzando. A alguien le podrá parecer ilógico, ridículo, a alguien le podrá parecer algún estado emocional, etcétera, mas sin embargo nosotros lo estamos sintiendo en nuestro ser, cómo alabamos y adoramos a Dios, porque no existen métodos para alabar a Dios. No es Dios un Dios rígido, porque nos ha dado la libertad, nos ha dado la voluntad de podernos regocijar. Pero en sí, ¿la danza es bíblica? Sí, dentro de lo que se refiere en los aspectos y en muchos de los versos bíblicos que vamos a estar viendo. Sí, la danza es parte de la costumbre hebrea, es parte de la costumbre judía. Obviamente, creería yo que nosotros podemos adaptar muy fácilmente estas costumbres muy lindas. Para mí creo que la danza es una de las cosas muy lindas, el poder traer de la costumbre hebrea, de la costumbre judía, la danza y trasladarla a los jóvenes, que mayormente son los que llevan a cabo el ministerio de danza, con su pandero, con su címbalo, con sus banderitas de colores, con sus ropas de colores, que era la forma como adoraban los judíos. Ya lo vamos a ver más adelante dónde se encuentra, en qué versos de la escritura encontramos la danza y para qué servía la danza en su momento. Entonces, como primer punto, no existen métodos para alabar a Dios. Ya lo decía el Salmo 150. Muchas veces lo que ocurre con la danza es que introducimos la moda dentro de la iglesia y volvemos a nuestra iglesia, ¿verdad?, ya tergiversada la danza. O sea, traemos del mundo costumbres que no son muy adecuadas dentro de la danza. Creería yo que las danzoras, los que danzan, los varoncitos, las señoritas, deberían de usar un tipo de vestimenta que no muestre sensualidad, que no muestre atributos femeninos, sino que la danza sea una forma de expresión. Y obviamente hay danza que es bíblica y la podemos ver dentro del entorno judío. Entonces nos damos cuenta que a veces traemos del mundo costumbres y las unimos junto con la danza que se está llevando a cabo. ¿Cómo así? Bueno, yo he visto en muchas oportunidades la forma como se danza, la forma como se lleva a cabo estas cosas, y vemos a veces vestimentas que no son muy adecuadas, vestimentas que no traen muchas veces la adoración, porque la forma de adoración no solamente debe de ser de la vestimenta en sí que la persona tiene, sino que la adoración de la persona que está realizando una danza debe de ser una danza genuina, una danza que realmente esté adorando a Dios, no para exhibir sus trajes, no para exhibir posturas, no para exhibir cosas que lo único que quieren es llamarse la atención a sí misma o a sí mismo, o la persona que lidera el ministerio, darse los atributos de algo. No, realmente la danza debe de ser una adoración que sale del corazón de cada uno de los que están viendo o de los que están dentro de la iglesia. La música es un don de Dios. Realmente nos damos cuenta que la música va muy unida a la danza. Nos damos cuenta, bueno, Fernel Monroy es un gran adorador, él lo hace a través del chofar, y hay mucho ministerio de danza que se une. Entonces, nos damos cuenta que la música le pertenece a Dios y nos proyecta para adorarlo. Y cuando las señoritas están en el ministerio de danza o caballeros que están dentro del ministerio de danza y quieren entrar en ese, y le gusta adorar a Dios y quiere cantarle a Dios y quiere entrar en ese ámbito de la adoración a Dios a través de la danza, lo puede hacer cuando hay un corazón de adorador, porque no necesariamente
deba el joven o la señorita que está en el ministerio de danza proyectar su vestuario, ya lo dije, sino que el que está danzando debe de proyectar esa alegría, debe de proyectar el gozo que le lleva el poder realizar una danza delante de Dios. Entonces, esto es en relación a la danza que se ejecuta cuando se está realizando un evento en sí. Ahora bien, surge también la pregunta de la otra danza en el espíritu. La danza que lleva el contenido de las personas que danzan cuando está la alabanza y comienza con movimientos y siente que debe de danzar eso en el espíritu. Si ella siente ese gozo y esa conexión con el Espíritu Santo y poder realizar algún movimiento que ella sienta que su alma, cuerpo y espíritu está adorando a través de esa danza en el espíritu, pues que considero que debe de ser una danza muy linda, una danza que está edificando a la misma persona en sí, ¿verdad? Porque el que está danzando en el espíritu, usted tal vez haya tenido la oportunidad o hemos tenido la oportunidad de acercarnos a alguna iglesia, alguna vigilia o algún lugar y vemos que alguien está danzando, es algo, es una conexión preciosa el poder estar danzando delante de Dios. Y como vuelvo y lo repito, la danza debe de ser algo que nace de corazón. Obviamente, ya entrando a la costumbre judía en relación a los ministerios de danza de los jóvenes y las señoritas que están en el ministerio de danza, de igual forma debe de ser una expresión del grupo, debe de ser todos en conexión, en uno, que esa danza salga linda, que esa danza salga preciosa, que pueda haber ese regocijo y que ese joven, esa señorita, pueda proyectar la danza hacia el Señor. La danza no debe traer desórdenes y confusión. Oiga bien, la danza no debe de traer desórdenes ni confusión. Lamentablemente, creemos que el vaso, por decirlo así, cuando está danzando en el espíritu y porque es el vaso, entonces vamos a aceptar que ese vaso sea un desordenado o una desordenada y genere confusión. Una danza genuina, una danza de adoración a Dios, una danza que verdaderamente está proyectando el corazón de Dios, debe de ser una danza que llene al expectante, debe de ser una danza que contagie, que ese Espíritu Santo está regocijándose en la persona y pueda sentir él o ella el fluir del Espíritu Santo en ellos. Yo recuerdo cuando estaba muy jovencita, como de unos 14, 15 años, lamentablemente, yo quiero entrarlo a colación porque cabe en el tema cuando dice que la danza no debe de traer desorden y confusión. Tenía como 15 años por ahí en la edad de la juventud, ¿no? De la juventud. Recuerdo mi abuela, ella era muy cristiana, yo estaba muy jovencita y me llevó a una iglesia profética en la cual, pues, en ese momento entró la vaso o el vaso que era una mujer y todos estábamos orando, ¿no? Pero de repente, pues, el vaso comenzó a danzar, era una mujer, y comenzó a danzar y comenzó a danzar y comenzó a danzar, agarró un látigo y con el látigo comenzó a pegarle a la persona. Perdone, pero eso es un desorden. Ese es un espíritu de confusión que había en esa persona. Todo mundo se corría cuando veían que la mujer agarraba el lazo y solo se oía el lazo y la vaso va a ocupar el lazo y va a comenzar y cuidado que el lazo le va a corregir y comenzaba a darle con un lazo, mis amados. Comenzaba a darnos a todos. Obviamente a mí no me cayó porque fue la primera que me hice a un lado. Yo no iba a permitir que me golpeara porque eso no es el Espíritu Santo. Eso es un desorden y una confusión que genera especialmente con las personas que van conociendo a Cristo y van llegando a una iglesia evangélica.
a mi forma de ver y con lo poco conocimiento que tenía de ser una joven tierna en la fe, no lo consideré algo correcto. Era un desorden y una confusión. Todo el mundo corriendo dentro de la iglesia y la mujer pegándole a medio mundo con un lazo. ¿Qué es eso? Eso es un desorden, es una confusión. Genera miedo, eso genera un desorden, no debería de ser trasladado de esa forma. El Espíritu Santo, cuando está verdaderamente tocando el corazón de alguien y comienza a danzar, eso en cuanto a la danza personal de alguien, considero yo que ella o él mismo, que es un hombre o una mujer usado por Dios, pues comienza a danzar y comienza a dar una palabra, comienza a hablar lo que el Espíritu Santo le está dando a su corazón. Pero nosotros, los expectantes, lo que estamos escuchando, debe de haber una conexión inmediata con el Espíritu Santo, de tal manera que ese hombre, esa mujer que está trasladando una palabra del Espíritu Santo a los que estamos allí, debe de haber esa conexión y debe de haber esa confirmación de parte del Espíritu Santo y podamos ver que realmente ese hombre o esa mujer realmente es un hombre y un hombre, una mujer, un vaso de Dios usado para la honra de Dios. La danza es una forma de expresión de alegría visible. Nos damos cuenta allá, lo encontramos la danza en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Ahí lo vamos a encontrar. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Segunda de Samuel 6, 12. Lo vamos a encontrar, dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría, oiga bien, el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David o la ciudad de Jerusalén. Es decir, en David había un regocijo porque el arca del pacto iba a ser llevada de Obed-Edom hacia la ciudad de Jerusalén. Por tal razón, mire qué gozo y qué alegría para el rey David el traslado que iba a acontecer en ese momento de trasladar el arca del pacto hacia la ciudad de Jerusalén. Dice en el versículo 12, en la segunda parte: entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Mire, había un regocijo de David. O sea, David ahí comenzó a danzar. ¡Qué gozo! El poder saber que esa arca que contenía la gloria de Dios, esa arca que contenía la presencia de Dios misma, la esencia de Dios en el arca del pacto, iba a ser trasladada hacia Jerusalén. Mire qué regocijo. ¿Quién no se va a sentir alegre que la presencia de Dios misma está habitando en esta casa? Que la presencia de Dios misma esté allí en ese templo con ese adorador, con esa adoradora, con ese ministerio de danza. Debe de ejecutarse con orden y con claridad. La danza debe de ser un tiempo de adoración. David estaba regocijado. El arca del pacto iba a ser trasladado. ¡Wow! Imagínese usted la gloria de Dios, la presencia de Dios siendo trasladada hacia una ciudad. ¿Cómo no iba a estar David regocijado? ¿Cómo no iba a estar David contentísimo por la misma presencia de Dios? Podemos danzar también cuando hay libertad. María allá lo hace en Éxodo capítulo 15, versículo 20. Éxodo capítulo 15, versículo 20. Ahí vamos a encontrar también cuando María danzaba cuando ya el pueblo de Israel, o el pueblo de Israel salió de Egipto. María danzó. 15:20 dice: y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza.
Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Mira qué regocijo había en esta mujer María, la hermana de Moisés, porque había salido todo el pueblo de esa esclavitud. ¿Cómo nos vamos a sentirnos regocijados, mis amados? Yo a veces vengo aquí a mi casa, esta es la parte que ocupamos para nuestro templo y tengo mi casa donde yo vivo, pero ¿cómo no voy yo en la noche estaba cantando a todo pulmón y estaba glorificando al Señor? Me encanta escuchar los 25 aniversarios del ministerio de Marcos. Me encanta escucharlo porque era uno de los preferidos de mi esposo y lo escuchábamos muy constantemente. Entonces eran las 7 de la noche y yo estaba cantando a todo pulmón la gloria de Dios y venció muchas alabanzas muy lindas de regocijo. Es bonito adorar a Dios. ¿Por qué razón, digo yo, hay tanta gente que están adorando al diablo? Hay tanta gente con tanta música perversa, malcriada, soez, presiones denigrantes hacia las mujeres, palabras soeces, palabras que dañan la integridad y la dignidad de una mujer, y todos felices oyendo, ¿no? Mucha gente le encanta estar escuchando esa música perversa, demoníaca y pagana, que le gusta estar escuchando expresiones horribles, tremendas ahí, y nadie dice nada. Todos felices y contentos en la colonia escuchando barbaridades en contra de la dignidad de una mujer, en contra del respeto hacia una mujer. Entonces, hay que adorar a Dios, hay que glorificar a Dios, hay que exaltar a Dios. Obviamente, si es una adoración, si es música cristiana, ¿no? Yo digo que toda la música cristiana glorifica a Dios. Hay diferentes géneros de música que se escuchan, pero entrando a lo que se refiere a la danza, pues quedémonos mejor allí. En otro día tocamos los diferentes géneros musicales. Pero María danzaba por la libertad del pueblo de Israel de Egipto. María danzaba y María usó el pandero y la danza y comenzó a decir: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Qué lindo, había un regocijo en esa mujer porque había salido de la esclavitud a la libertad, había salido de la opresión a vivir en una vida abundante y diferente, sin opresiones, sin esclavitud, sin castigos, etcétera. Una vida diferente. ¿Quién no va a regocijarse, mis amados, de venir de un mundo pagano, de venir de un mundo de mentira, de venir de un mundo engañoso, de venir de un mundo vanidoso y ser rescatados por el Señor y ser tomados hijos de Dios? ¿Cómo no va a haber regocijo? ¿Cómo no va a haber agradecimiento? Estamos claros que la danza no es parte de la doctrina, ¿sí? La doctrina es otro punto muy aparte. La doctrina, estamos hablando de algo que es totalmente de nuestras creencias de fe. La danza no está dentro de ese perfil de doctrina. Sigamos. También Lucas menciona el acto de acción de gracias de parte del Padre hacia el Hijo pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 25. Lucas 15, 25. Ahí lo vamos a leer. Lucas 15, 25. Vamos a verlo. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Miren, este verso habla sobre la parábola del hijo pródigo. Si usted no lo sabe o quizás no lo ha escuchado o nunca lo había escuchado, la parábola del hijo pródigo habla sobre un hijo que se apartó, pidió su herencia. Habían dos hijos del padre, uno pidió la herencia, el menor, y se fue a vivir al mundo, todo su dinero, su herencia,
Al final se quedó sin amigos, sin dinero y terminó comiendo algarrobas en una ciudad lejana, sabiendo que dentro en su casa había abundancia, en su casa papá lo tenía todo. Pero nos damos cuenta en este verso que cuando llega el hijo pródigo a casa arrepentido por todo su desvarío que había ido a hacer, papá no lo recibió con insulto, papá no lo recibió con sarcasmo, papá no lo recibió hiriéndole, sino lo abrazó, lo contempló, seguro le dio un beso en la mejilla y le dijo, bienvenido, pasa. Y ahí en el verso 22 dice, pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle y poner un anillo en su mano. Interesante. Dios, así es con nosotros. Cuando venimos del mundo, donde traemos toda la suciedad, venimos llenos de miseria, de porquería, de cosas paganas. Dios nos recibe con amor, nos limpia y nos pone una vestidura nueva. Entonces ahí nos damos cuenta que el hijo mayor estaba en el campo trabajando, quizás era ganadero, y estaba en el campo trabajando y oyó la música y las danzas. Entonces el hijo mayor escuchó que había música en su casa. Entonces nos damos cuenta que ahí también la danza es bíblica. Sí, hay y existe la danza. Como le decía, la danza no forma parte de la doctrina, es un acto de regocijo o agradecimiento expresada con gozo. Eso es la danza, lo que alguien ejecuta. Ahora bien, volviendo al ministerio de danza, pues las jóvenes se preparan, tienen ciertas explicaciones de la forma como va a danzar, trayendo pues en esta misma danza todo lo que se refiere a las costumbres hebreas, a las costumbres judías. Se traen a la iglesia, pues las jóvenes danzan. Yo no les veo mayor cosa ni nada malo en eso, ¿sí? Ahora bien, que la idolatría, que la danza no se vuelva una forma de idolatría. La danza no puede volverse una forma de idolatría. ¿Cómo pudiera ser una danza cuando se forma en una idolatría? Cuando es una ley dentro de la iglesia. Entonces estamos mal. La danza no puede ser parte de una ley estricta dentro de la iglesia. Podrá ser una forma de adoración, pero no debe de ser una ley. Porque no habla la escritura de que la danza sea una ley, ni que tampoco forme parte de una doctrina. ¿Sí? Entonces, la danza no puede ser una forma de idolatría cuando se vuelve una ley dentro de la iglesia. Lamentablemente a veces, esto en relación a la danza, del ministerio de danza y las jóvenes que danzan, y a las personas que Dios usa como vaso limpio, danzan y dan una palabra profética y hablan. Entonces, no debe de volverse una ley. Cuando la danza, oiga, que la danza no se vuelva una forma de idolatría cuando se vuelve más importante que la oración, el ayuno y la lectura de la escritura. La danza no debe de ser más importante que la oración, que la lectura de la escritura y el ayuno. La danza nunca debe ser más que eso. Prioritario es que los jóvenes, las señoritas que están dentro del ministerio de danza tengan su tiempo de oración a Dios, tengan su tiempo de búsqueda de Dios a través de la escritura, tengan su tiempo de entrega a Dios. Debe de haber ese momento. Entonces, si no, es una forma de idolatría porque solamente se está llevando a cabo ciertas cosas que no competen dentro de la iglesia cristiana. Cuando la danza se vuelve una forma de idolatría, cuando es un acto meramente cultural y no de adoración a Dios. Entonces, la danza se ha vuelto una forma de idolatría cuando nada más se hace de una forma cultural y no de adoración a Dios. Ya tenemos claro que la danza no es una forma
que debe de serse cultural porque viene de las costumbres judías, sino debe de ser un acto de adoración a Dios, como lo hizo el padre cuando volvió su hijo el pródigo. Sí, debe ser un acto de adoración. La danza debe de ser un acto de agradecimiento a Dios. La danza debe de ser un acto de regocijo a Dios. Solo así, la danza, creería yo, puede ser vista de una manera genuina y de una forma de adorar a Dios. Ya lo dice el Salmo 150, todo lo que respira, alabe a Jehová. De todas formas, la danza debe de ser algo que debe de generar un regocijo en la persona, debe de generar un mover de agradecimiento de todo su ser de la persona. Debe no mover sus emociones. La danza no debe de mover emociones. La danza debe de mover el agradecimiento y el regocijo y la alegría de una forma de adoración a Dios. Así es que en lo que a mí respecta, la danza es una forma de adoración a Dios. Es una forma como nosotros podemos adorar a Dios. Claro, no, vuelvo y repito, no debe de ser algo riguroso, no debe de ser algo doctrinal, no debe de ser la doctrina una enseñanza que sea lo primero. Si en esa danza no ha habido oración de parte de la persona o del grupo de danza, si dentro de la danza no ha habido lectura de la palabra en ningún momento, si dentro de la danza no ha habido tiempo de ayuno y oración de la persona o del grupo de ministerio de alabanza, de danza, entonces, mis amados, creería yo que meramente es un show, lo voy a decir así, es meramente un show. Creo que lo importante de todo eso es proyectar algo tan bonito como es la adoración a Dios a través de la danza. Así es que espero que esta breve explicación haya ayudado a sus vidas y pues no con el fin de entrar en polémica, no con el fin de mostrar molestias, sino meramente lo que dice la palabra. Y de esa forma podemos saber que la alabanza, la adoración y la danza van unidas para adorar a Dios. Así es que mis hermanos queridos, preciosos, hermanas en Cristo, Dios me les bendiga grandemente. Así es que más adelante o después podemos seguir hablando otros temas que van a traer en sí gran bendición para ustedes. Desde ya les deseo muchas bendiciones en la semana. Sean bendecidos, sean regocijados en Cristo. Dance, tenga la libertad de danzar en su casa. Si está haciendo el quehacer en su casa, usted dance. Denle esa muestra de agradecimiento a Dios. Si está en el trabajo y puede hacerlo, claro que no a ponerse a danzar así como lo hace en iglesia, ¿verdad? En el trabajo pues hay que tener cierto respeto, pues está en un trabajo, pues dance, hágalo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Y todo debe de llevarse con entrega del corazón, con una forma de adoración a Dios. Bendiciones mil. Estamos conectados, comunicados y estamos pues siempre con el buen deseo y el corazón de bendecir a cada uno de ustedes. Gracias, que el Señor me les bendiga. Nos vemos en la próxima.